¿Sabes cuál es la pregunta a la que nunca se le ha podido encontrar respuesta a todo lo largo y ancho de la historia de la humanidad? Sí, es la pregunta que ni científicos, ni filósofos, ni religiosos, ni artistas, ni nadie en este mundo ha podido resolver. Ha sido el interrogante más difícil de responder de todos los tiempos. Ha sido la incógnita que ha estado rondando la cabeza de todos los seres humanos desde que tienen uso de razón. Y esto también te incluye a ti. Y aunque no se le haya podido encontrar respuesta exacta, ha sido la causa de guerras, conflictos, engaños, suicidios y miles de crónicas más. Verás, a mí también me pasó, pero me pasó de una manera diferente. Desde muy temprana edad, cuando escuché por primera vez la palabra Dios, dicha expresión recitada frecuentemente por mi madre, fue el detonador de lo que sería la curiosidad más grande y misteriosa de mi vida. Era tal la inquietud de dicha resonancia en mis oídos que un día cualquiera sentado en un viejo catre le pregunté a mi madre: «Mamá, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Señor al que usted le da las gracias continuamente? ¿Por qué todo el mundo cuando habla tiene que mencionar esa palabra sin razón alguna? ¿Qué es eso de Dios, mamá?». Mi madre, con un gesto absorto de sorpresa por la pregunta que le hacía un niño de 6 años al respecto, me respondió dulce y animadamente: «El fin de semana vamos a la iglesia para que lo conozcas». Como se podrán imaginar, ese fin de semana fue el día más esperado de mi vida, puesto que mi gran interrogante por fin encontraría una grata respuesta. Pero, para mi sorpresa, ese día, lejos de convertirse en un gran alivio para mi alma, se convirtió en el día más confuso y oscuro de mi vida. Desde ese día, con lo que supuestamente era Dios para mi madre, a quien habían adoctrinado desde niña con la creencia ciega de lo que supuestamente era Dios y que en ese momento se disponía a pasarme dicho legado, fue la más grande decepción que yo había tenido hasta ese momento. No lo podía creer. ¿Cómo era posible que las personas hablaran de algo tan frecuentemente y con tanta fe que ni siquiera sabían qué significaba? Eso me parecía increíble, me parecía insólito, inaudito. Era tal la obsesión de dicho interrogante en mi vida que cada que le oía decir esa palabra a cualquier persona que se cruzaba en mi camino, le preguntaba: «Hey, ¿y quién es ese Dios? ¿A qué te refieres con eso?». Claro, esto lo hacía con el objetivo de que algún día me encontrara con la persona que me diera la respuesta correcta, o al menos una respuesta sensata y que tuviera sentido. Pero no, sorprendido me quedaba con las respuestas absurdas que la gente me daba. Era como si todos estuvieran bajo el mismo hechizo. Nadie me sabía explicar a ciencia cierta qué significaba dicha expresión. Pasaban los años y crecía más mi inquietud. Me preguntaba continuamente: ¿por qué esta obsesión con saber realmente el significado de esta palabra? ¿A mí qué me importa eso? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ello? Y por más que intentaba olvidarme de todo este rollo, no podía sacarlo de mi mente. Pero eso no fue todo. La gota que rebasó el vaso y que provocó mi primera crisis existencial fue a los 14 años de edad. La mañana del 13 de noviembre de 1985, escuchaba cómo narraban los acontecimientos de la catástrofe de Armero que acababa de suceder en mi país natal, Colombia. Esa fue la bomba que estalló mi cabeza, puesto que se decía que Dios era el creador amoroso de la vida, y yo estaba viendo con mis propios ojos un río de cadáveres que se desplazaban colina abajo del Nevado del Ruiz, y me preguntaba: ¿cómo es esto posible? ¿Y entonces Dios qué? ¿Dónde está? La perturbación era tal en mi cabeza después de haber visto tan terrorífico desastre que en varios días se me dificultó conciliar el sueño. Me cruzaban pensamientos tan atroces en mi cabeza que llegué hasta concebir la peor idea. Era verdaderamente una locura. Mi mente ya no aguantaba más. Mi situación psicológica era verdaderamente un debacle y, por no decirlo menos, estaba al borde del suicidio. Pasado un tiempo y en vista de que era prácticamente imposible dar con la respuesta a dicho interrogante, que decidí embarcarme en el viaje más ambicioso e incógnito que jamás un ser humano se haya podido imaginar: investigar y descubrir tal respuesta a tan enigmática pregunta era el único propósito de mi vida.
Saber, entender y comprender quién o qué era ese Dios era la única razón de mi ser. Resolver y aclarar la pregunta más misteriosa y complicada del mundo era el único objetivo de mi existir. Inicié mi viaje indagando todas las doctrinas religiosas que pude encontrar en mi camino. Leí y estudié hasta la saciedad muchísimos libros y escritos de diferentes culturas del mundo, libros ancestrales y no ancestrales, libros sagrados y no sagrados, de autores conocidos y no conocidos. Recibí enseñanzas de profesores, filósofos y científicos, de psicólogos, astrólogos y matemáticos, de sabios monjes e indios, de conferencistas, mentores y chamanes. Asistí a rituales y retiros de todo tipo. Llegué a leer libros de ateos y satánicos, pero todo era en vano. No podía comprender lo que yo quería saber enfáticamente: quién o qué era ese Dios. Fue tal mi insistencia por llegar a comprender esas 4 letras de las que todo el mundo habla, pero que nadie sabe realmente su significado, que persistí, insistí y no desistí por ningún motivo del mundo en resolver tan enigmático y misterioso código. Nada era tan suficientemente fuerte que me hiciera renunciar al descubrimiento de tan hermético y oculto secreto. Habían pasado más de 30 años de mi vida estudiando e investigando desde aquel día en que le hice por primera vez dicha pregunta a mi madre, pero sin haber logrado éxito alguno. Hasta que una mañana, al levantarme de mi lecho, ya saturado de tanta información en mi cabeza, recordé una ley del universo que había leído en algún libro, que decía: como es en lo infinitamente grande, es en lo infinitamente pequeño. Y sentí un deseo de hacer algo que jamás se me había ocurrido hacer hasta ese momento. Una corazonada tocaba mi pecho como anunciando que algo extraordinario ocurriría ese día. Era como si el mismísimo Dios, al cual me había dedicado tantos años de mi vida en hallarlo, me quisiera echar una mano en ese preciso instante. Se me ocurrió la idea de indagar qué relación había entre los 7 días en los que supuestamente Dios había creado la vida y los 7 períodos de la tabla química. Relacioné el primer día de la creación, cuando Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo, con el primer período de la tabla química, donde se encuentran los 2 primeros elementos atómicos, el hidrógeno y el helio. Pensé: claro, la luz es el Sol, y el Sol está hecho de hidrógeno y helio. ¡Wow! No lo podía creer. Parecía que por fin una luz al final del túnel daba su brillo. Algo tan simple y tan complejo por fin empezaban a tener claridad en mi mente. Desde ese día comprendí que lo que tenía que hacer era conectar toda la información que había adquirido hasta ese momento, puesto que ya tenía suficiente como para armar un estratégico puzzle. No dudé en retomar todas las enseñanzas aprendidas en mis más de 30 años de estudio e investigación anterior para unir y conectar todos los cabos que me llevaran a esa comprensión divina de ese Dios. Ya habían pasado otros tantos años más, diferenciando toda la información verdadera de la falsa, y por fin el rompecabezas empezaba a tener sentido y dar entendimiento a mi gran interrogante. El secreto más hermético y oculto de este planeta por fin empezaban a mostrarme la cara en la lucidez de mi mente. Y después de haber pasado otra década de integración informática, entendí que ese Dios místico mencionado en todas las culturas del mundo era el más preciado y hermoso código alquímico al que jamás un ser humano haya podido aspirar a descubrir. Levantar su velo para mostrarme tan extraordinaria belleza y sabiduría era la más grande proeza que un ser humano haya podido realizar hasta ese momento. Todos mis estudios e investigaciones por fin daban una respuesta concisa y concreta al más enigmático e interrogante misterio de la vida, y por fin en la oscuridad de mi mente empezaba a brillar una radiante lucidez. Claro, llegar a esta comprensión divina de brillo, magia y resplandor en mi nueva conciencia me llevó a una lógica comprensiva de quién era ese Dios encubierto,
y de cómo funcionaba la mente divina que estaba detrás de tan grandiosa obra y de tan extraordinaria creación del universo. Al final, todos los conocimientos adquiridos en mis más de 40 años de estudio e investigación los plasmé en un gráfico, el cual llamé el mapa de Dios y el mágico sistema financiero del universo. El mismísimo que podía explicar científica, filosófica, religiosa y artísticamente todos los secretos de la mente creadora del universo y de cómo funcionaba esta en tan maravillosa obra. Y lo más importante, ¿qué papel jugamos nosotros los seres animados en dichos reinos de la naturaleza y cómo nos podemos elevar a la categoría de dioses hechos a imagen y semejanza del Dios único creador de la vida? Desde entonces mi nueva conciencia empezó a tener forma en mi mente cuando empecé a poner en práctica dicho mapa y mi vida se transformó radicalmente. Mi ego soy ahora eran uno, tal cual era la mente que creaba la realidad que conocemos y que no se había descubierto tal entendimiento hasta el día de hoy. Hola, soy José Muñoz, el autor del mapa de Dios y el mágico sistema financiero del universo, una investigación que me tardó más de 40 años de mi vida en resolver, y ahora vamos a develar su misterio. Temas como la esencia para descubrir a Dios, era de Acuario, el tiempo del despertar, ADN espiritual, el libro de la vida, quién o qué es Dios, la verdad que os hará libres, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo, el diezmo, la gran estafa ortodoxa, el átomo nous, la partícula de Dios, el tritocosmos, la biología cuántica, Adán, el hijo de la nada, los Elohim, los venidos del cielo, Elohim Jehová, nuestro Padre Creador, los ángeles, los mensajeros de Jehová, el Edén, el gran laboratorio, el Génesis, la manipulación genética, la costilla, la separación de los sexos, el diluvio, la creación final, 120 años de vida, la obsolescencia programada, los profetas, los hijos profeta de Jehová, Cristo, la religión que religa nuestro ADN, los 4 jinetes, la ciencia, el arte, la economía y la religión, el apocalipsis, el reencuentro con los Elohim, la clonación, la promesa de vida eterna y muchos temas más serán los que veremos en esta gran aventura. Llegó el momento de compartir y enseñar a todos los moradores de la tierra que quieran saber qué lugar ocupan en este retablo de la vida y cómo pueden transformar sus existencias con el sabio uso de este mapa. El mapa de Dios y el mágico sistema financiero del universo es la más extraordinaria guía práctica para las personas que desean ser los artífices de su propio destino, ser los creadores de sus propias realidades y ser los dueños y amos de sus propias existencias. Esto significa que las personas que sepan interpretar y poner en práctica este mapa tendrán a la mano el saber de los dioses, el poder de los magos, el tener de los reyes y el deber de los profetas. El fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal es el más grande descubrimiento hecho en esta nueva era de Acuario. La sabiduría que siempre estuvo oculta a los ojos del mundo, hoy es develada por su autor. El santo grial de la sabiduría universal y la vida eterna por fin fue hallado para el beneficio de toda la humanidad. Si quieres saber de qué se trata esta sabiduría, suscríbete a este canal, dale un me gusta a este video para que pueda ser recomendado a otras personas y compártelo con tus seres queridos para que ellos también se enteren de estas buenas nuevas. Y deja un comentario si te parece interesante este tema. Y cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, iniciaremos con las conferencias totalmente gratuitas todos los jueves a las 9 p.m. hora Colombia, vía streaming por Facebook y YouTube. Activa la campanita para notificarte cuando iniciamos con el primer streaming. Te espero en la más sorprendente historia que nos llevará a resolver el gran enigma ¿quién o qué es Dios? No te lo pierdas. Mil bendiciones y hasta pronto.